incluso nuestras supersticiones, de las que pues, no vamos a ser muy conscientes en la mayoría de los casos, de unas sí y de otras no. Pero desde luego, si no lo conocemos, no podemos ejercer la libertad. Y como las supersticiones, como ha explicado ella, no son negativas necesariamente, sino que son un mecanismo adaptativo. Y ahora pasamos al turno de preguntas, y los que vayan a preguntar o hacer algún comentario, pues levantan la mano y voy dando la palabra según convenga. Muy bien, Federico, adelante. Es Federico, como se llama, ¿no? Sí, Federico. Sí, se te oye bien, pero te van a pasar un micro para que se pueda oír también, porque como lo están... Yo preguntar a Carmen, vamos a notar. Me parece que era Carmen que decía que no es posible, que uno de los dramas del hombre es no poder no plantear su No sé verlo. Lo único que puede hacer es fantasear o hacerse una idea de cómo serían las cosas. Yo siempre me he planteado cómo sería alguien que nunca hubiera estado en contacto con alguien. Es decir, que en una situación en la que hubiera podido llegar a adulto, alimentándose de alguna manera, de alguna manera concebible, pero no, en realidad no posible. ¿Cómo sería? Es decir, ¿sería consciente de que después del día vendría la noche? ¿Sería consciente de que se iba a morir? ¿Tú lo opinas? Ahí había algo. Pienso que también la muerte tiene que ser experimentada en el sentido de ser observada. La capacidad asociativa que hemos estado manejando, que está subyacente a todo esto, es porque esa vorágine de observaciones, de asociaciones, etcétera, nos llevan enseguida a ver cómo se mueren los de alrededor, los animales, las plantas, etcétera, los ciclos vitales que hacen desaparecer unas cosas y después entonces preguntarte por esa autoconciencia por ti mismo. Enseguida llega a la conclusión, en ese caso, de que te mueres. No sé si una persona sola sería suficientemente observadora como para eso, pero yo pienso que solo en sociedad se ha podido dar un poco esa historia. De hecho, sabemos que las pocas especies en donde pudiera entreverse una sensación así de pérdida, de desgarro por la desaparición, el reconocimiento de la muerte, tienen bueno, sociedades complejas. Esa sería mi respuesta. Pues me alegra de que haya quedado tan claro, porque nadie pregunta No hay nada. allá al fondo. Es que no las apuntado nunca, ¿no? Sí. Bueno, usted ha hablado de la adaptabilidad de la conducta, ¿no? Pero es que la conducta desde una forma física, científica, pero a nivel social, yo mi pregunta tengo varias, ¿no? Puesto que lo ancestral de lo que tenemos hoy como supersticiones y demás, viene desde los griegos y fundamentalmente desde la Alta Edad Media, sobre todo la iconografía de la superchería y de todas estas alteraciones como forma de miedo. Entonces yo diría, le pregunto que socialmente hoy día los comportamientos conductuales, como es el mensaje subliminal, usted ha hablado de Pavlov y demás, hay concienciaciones de que nos están introduciendo conductualmente mensajes subliminales que están captando todo este tipo. Y cómo en los diferentes procesos históricos, cómo las dependencias de conductas pueden ser en represión, en libertad o haciendo un híbrido entre ambos. Gracias. Bueno, yo no soy ni socióloga ni historiadora, así que difícilmente puedo darle una respuesta bueno, que se resuelva esa historia. Yo solo
he tratado de mostrar cuáles son los mecanismos que están debajo. Ahora, cuáles son los que se están utilizando o los que están implantados en cualquier sociedad para que se difundan mensajes o actitudes que se puedan imitar, etcétera. Bueno, pues seguramente habrá también unas dinámicas que se conozcan y se utilizan. No puedo decir mucho más. Que existen seguramente. Somos capaces de percibir segundas intenciones o mensajes subliminales, incluso que llegan a nuestro cerebro. Pero si lo que me pregunta es si por eso perdemos la libertad, es que yo creo que en principio libertad absoluta no la hemos tenido nunca, porque surge de este engranaje tan grande la dependencia que siempre tenemos de una emoción, de la presencia de otro ahí, etc. No sé si es suficiente. Yo quería decirle que, como un ejemplo, para evitar el miedo a la muerte, que para evitar el miedo a la muerte, la legión se tiene el novio de la muerte. Está ahí bien claro cómo Millán Astray, el compañero de un cierto personaje muy popular en España, que dijo: les enseño a mis legionarios el novio de la muerte y van tranquilos y van todos juntos. De eso ya hemos hablado en realidad, sí, que hay formas de superar los miedos y de una manera irracional enfrentarse. Le he contado el ejemplo, en fin, que existe un mismo y todo. Sin duda. Ahora es mucho más sistematizado, de hecho. Seguro que lo están practicando mucho ahora también. Yo tengo un comentario, ¿no? Es lo de Nadal, ¿no? Nadal, en vista del éxito que tiene, no podría tratarse de un hecho científico el que se toque todas esas cosas. Quiero decir. Perdón. Bueno, lo hemos dicho. En realidad, en la ansiedad o la preocupación que pueda tener uno ante un reto, en este caso, se pueden generar conductas que no nos damos realmente ni cuenta, pero que, como él dice, lo centran, lo centran y lo enfocan. Por lo tanto, acepta todo eso, lo hace y sabe que es como un mantra, una manera de entrar en estado. Entonces, pues, es que como se va a explicar de esa manera, y si se le pusieran electrodos o sensores para recabar información de determinadas sustancias que intervienen en los comportamientos, pues sí se daría seguramente unas regularidades acerca de que el cortisol a lo mejor bajaba, etc. No lo sé si lo están estudiando y probablemente sí. Si hay alguien que lo copie. ¿Cómo? Si hay algún otro tenista que lo copie, a ver si obtiene el mismo resultado. No, pues eso es muy interesante que lo mencione, porque es que si hay algo, cuando se genera algo o sea, una conducta que pudiera parecer irracional, es individual, después se puede transmitir, pero cada uno es único en su conducta, ¿vale? Nos unificamos por el hecho de imitar, o de que la propia sociedad marca hasta dónde puede llegar con la conducta, ¿no? Salirse de la raya puede ser bastante impopular, por lo tanto, difícil. Quería también sobre la lista de supersticiones, de hechos supersticiosos. Lo de pasar debajo de una escalera, yo creo que más que una superstición es de conocimiento, o de debajo de una pirámide, es de lo más racional. Puede ser racional, pero tiene una tradición. Yo he encontrado dos explicaciones, leído dos explicaciones. Una es que
ese triángulo que forma la escalera con las paredes, con el suelo, pueden estar evocando a la Santísima Trinidad y pasar por debajo, es como afrontar o que esa escalera, ese triángulo se formaba también al pie de los cadalsos en donde se colgaban a la gente, y entonces pasar por debajo decía que traía más a la gente, que lo más probable es que terminara ahorcado tú también. Entonces uno se imagina que los amigos del ahorcado estarían por allí y algunos después terminarían en la horca, pero y por eso ya... hay una cosa que no hemos comentado, Mari Carmen, eso que me hacías notar tú tan agudamente. Nosotros cuando analizamos las supersticiones o cuando queremos explicar un hecho, en realidad vamos a ser muy receptivos a cualquier acción que nos confirme lo que estábamos sospechando. Entonces, ese sesgo, ¿cómo se llama? Confirmatorio, pues se puede dar en muchos casos. Sí. Bueno, a mí me cuesta muchas veces distinguir entre supersticiones, pensamiento mágico, creencias religiosas. Está todo bastante interrelacionado. Siempre que hay racionalidad, confusión de las causas y los efectos, qué es lo que causa una determinada consecuencia, pues tenemos toda esta historia, ¿no? Y lo que yo, la reflexión que quiero hacer es que, bueno, hay supersticiones que pueden ser inocuas, incluso pueden ser adaptativas o positivas, pueden dar tranquilidad a una persona. Lo malo es cuando causan daño a la propia persona o a los demás. Y en esta mezcla que he hecho de supersticiones, pensamiento mágico y religiones, pues pienso sobre todo, por poner dos ejemplos, el caso de los negacionismos, concretamente pues el movimiento antivacuna, pues ese departamento de la ciencia y creer en cosas irracionales, pues sí hace daño, y también hace bastante daño cuando este tipo de creencias supersticiosas, etcétera, etcétera, se transmite a los seres, digamos, más indefensos, a la infancia. Eso me preocupa en especial. O sea, que un adulto coja todas las supersticiones que quiera, que crea en milagros, que crea, pues bueno, pues allá él, ¿no? Porque eso le protege del miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Pero ya poner esos tapones a la inteligencia y a la racionalidad a los seres más indefensos, a la infancia, me parece un abuso, lo que muchas veces lo menciono así, que es un abuso mental infantil, y entonces se hace que los niños crean en este tipo de estupideces, me refiero a estupideces religiosas y otras, en concreto las religiosas que se enseñan incluso en asignaturas, me parece especialmente grave. Y yo, como digo, es que no veo tanta diferencia entre ese tipo de creencias en milagros, en ángeles, en otros mundos trascendentes, o en otras supersticiones más inocuas. Eso me parece un tipo de supersticiones más graves, sobre todo por cómo afecta a la infancia. No sé si hay un comentario que hacer, porque... Así que los tarotistas no han hecho guerras santas, ni mandan al infierno a nadie. Los que practican el tarot, puedo decir que es otra especie de religión, ¿no? Esos no hacen guerras santas ni nada, o sea, son menos peligrosos y están considerados como mal. Pero pueden recomendar cesar un tratamiento médico. Ya, bueno. Sí, que lo hay. Yo quería comentar que, bueno, que dentro de la biología el encadenamiento causa-efecto está muy visible. En muchos aspectos está o no. Yo pienso que está muy visible, por ejemplo, conforme se van haciendo descubrimientos de, no sé qué ejemplo poner, es que me ha hecho el gesto de que parece que no. Yo creo que sí, que está, el encadenamiento causa-efecto en biología está bastante claro, pero hay un momento en que siempre metemos ideología
Es decir, hay una serie de comportamientos que ya no se extraen directamente de la biología, sino que metemos una determinada creencia. Estamos hablando bastante de racionalidad, pero la racionalidad, yo recuerdo, vamos a ver, se parte de premisas y se parte de una premisa, o se parte de una premisa y siguiendo unas reglas se llega a conclusiones. No sé si me estoy explicando. Quiero decir que en cuanto metemos la racionalidad puede ser muy diversa dependiendo de los principios de los que partimos. Partimos de unos principios, si seguimos unas reglas, y eso es la racionalidad, y llegamos a unas conclusiones. Algo no es racional cuando incumple algunas de las leyes de la lógica. Pero digo que los principios de los que partimos muchas veces son creencias, le llamamos creencias a determinadas cosas, pero los postulados en parte tienen mucho parecido con las creencias. ¿Por qué? Pues son cosas de las que partimos y vamos haciendo hipótesis, hacemos experiencias y llegamos a conclusiones. Y si el procedimiento está bien hecho, bueno, es racional. Es decir, que una cosa no es racional por el punto de partida, sino por el contexto, por el camino que recorremos. ¿Me explico? Y de hecho, una diferencia que yo veía entre las ciencias que son experimentales, entre las cuales yo creo que sí, que la biología es más experimental. No interprete mal mi gesto. No es experimentable. No, mi gesto no lo interprete mal, simplemente que parecía que todo todavía no sabemos su causa. Un momentito. Además se llega a unos principios de incertidumbre si uno profundiza mucho. Pero quiero decir lo siguiente, vamos a ver, yo recuerdo al principio que la idea que tenía de ciencia era la ciencia física y química, que se podían reproducir en laboratorio las experiencias. Es decir, era algo que una experiencia se reproducía lo mismo partiendo de la misma situación en un laboratorio o en otro. Pero después llegó una definición de ciencia, creo que no estoy equivocado, en el sentido que se ceñía a la metodología, la ciencia humana en general, para que sean... se entiende como ciencia porque se sigue un proceso metodológico adecuado y con ese proceso y con esa sistematicidad se entiende la gente que funciona en ese campo. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que las cosas no son tan simples. Y a veces desterrar. Y una cosa que quiero apuntar de las creencias. Hombre, no es lo mismo una creencia que esté sistematizada y que tenga mucha experiencia a una creencia que puede ser absurda y demostrar, no sé, el ejemplo que ha puesto de la gente esta de Guinea y demás. En fin, hay cosas que están claras y que la ciencia ve que se está utilizando, se está confundiendo un proceso, pero hay otras creencias que están perfectamente sistematizadas, que tienen sus causas, que tienen sus repercusiones positivas y que por tanto no podemos negarlas así porque sí, porque las creencias. Ya digo, muchos postulados, vamos a ver, no entiendo demasiado de física, pero quiero poner un ejemplo que puede indicarlo. La física clásica parte de unos postulados que permite ver una realidad. Esos postulados no permiten ver la realidad de la física esa cuántica y demás. Se tiene que partir de otros postulados para ver esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? Y sin embargo, aunque no se vea una determinada realidad, sí que sirve la física clásica para un desarrollo tecnológico, etc. ¿Qué quiero decir? Ya me callo. Quiero decir simplemente que cuando hablamos de creencias, que tengamos en cuenta que muchas veces, muchas de las cosas en las que estamos basando nuestra tecnología y demás, estamos partiendo de creencias, entre comillas, postulados, puntos de partida, etc. Entonces, no podemos igualarlo todo. No podemos igualarlo todo, simplemente. No sé. Tampoco soy experta en filosofía de la ciencia, pero por eso digo, quizás respondo más a algunas de las intervenciones que se han hecho como si las creencias fueran no sé qué. Partimos de creencias en muchas situaciones. Y de supuestos, ¿no? A lo mejor no hay convencimiento, precisamente se trata de supuestos para
plantear hipótesis, no sé decirlo. Sí, no sé si eso se puede considerar una creencia, simplemente es una situación de análisis que se puede después interconectar con otras para una conclusión más general. Tiene ahí el micro. Bueno, una de las cosas que no hemos hablado hoy, pero que creo que sería interesante, es lo de la impronta, que creo que Carmen puede darnos algún detalle sobre qué es eso. Bueno, pues el premio Nobel de los etólogos se lo ganaron. Es decir, cambiaron mucho la perspectiva, que es de lo que estábamos hablando. Porque uno de los descubrimientos interesantes que después se ha hecho extensivo y se ha incorporado a otras disciplinas es el hecho de que se descubre una manera especial de aprender, es decir, de adaptarse a un ambiente, pero que ya estaba programado. Eso es la impronta. No conductas que se emiten porque ya hay unos circuitos que se han establecido como resultado de la evolución, sino que se da la oportunidad a ese cerebro de muy poco tiempo, muy recién nacido, las crías perciban determinadas cosas del ambiente que van a quedarse troqueladas, que por eso es lo que se llama impronta o troquelado, en los circuitos. Eso se interpretó y se sigue interpretando en este momento como una adaptación programada y segura. Me explico. Si lo primero, eso se hizo en aves, que una ave que se puede mover, es decir, que es nidífuga, ve en la naturaleza, suele ser, bueno, su madre que está empollando los huevos o su padre, porque las aves pueden tener crianza biparental. De hecho, la tienen. Eso queda como fijado, es decir, las experiencias tempranas que tienen queda fijado en esos circuitos y no se olvida y tampoco progresa ni madura, solo que se evidencia cuando ha pasado el tiempo. Me explico. El primer efecto que tiene la impronta es que ese animal va a seguir a donde se mueva a su padre o su madre. Van a volar cuando su momento llegue y le enseñarán, pero sobre todo van a ir acompañándolo a buscar el agua, donde van a nadar, el alimento, etc. Eso se llama impronta de seguimiento, que garantiza de alguna forma la supervivencia de esas crías, que no se van con cualquiera por allí o se pierden, que están siempre agregadas. Y tiene otro componente muy interesante que se llama impronta sexual, y es que en ese momento queda también atrapado en esos circuitos nerviosos las características más sobresalientes de la especie a la que pertenecen. Ya adultos, claro, ven a sus padres y ya después van a poder reconocer en otro ambiente, en un lago lleno de otras especies en primavera, que todos están en el periodo del productor, y para que la cosa sea económica no pueden hacer un despliegue sexual delante de cada uno de los que se encuentren, sino que ese despliegue sexual es percibido exclusivamente por los de su propia especie. Esas son las dos maneras muy adaptativas que tiene la impronta. Entonces, entre otras cosas, eso fue la causa. Bueno, ya acabamos. Sobre la impronta añado yo, un pato cuando nace no sabe que es un pato. Pero Konrad Lorenz hizo un experimento, y es que a una gallina que tiene un complejo nupcial muy complicado, pues entonces cuando hizo que la impronta le hiciera con él. Cuando la gallina se desarrolló y fue adulta, entonces todo el baile ese sexual aquí fue hacérselo a Konrad Lorenz.
Bueno, ya con esto pues damos por acabada la charla. ¿Hay algo más? Apaga. Joder, dame ese micro mejor. ¿O está abierto? Ahora. Está apagado. Ahora. Coge este. Ahora. Sí, mejor este. Vale. No, porque tenemos una palabra aquí, una pregunta que hacen por el chat que dice: ¿cómo pueden afectar las visiones del inconsciente que se nos muestran en sueños mientras estamos dormidos? Sueños premonitorios, otros que amplían la visión de la realidad, etcétera. No tengo respuesta, pero sí, si consideramos que los sueños también es actividad de circuitos, en realidad después la interpretación de ese sueño va a ser a posteriori según nuestra experiencia. Lo de premonitorio es porque después lo vamos a comparar con algo que ocurra o que haya pasado, pero no lo sé. Creo que por aquí que tenía la palabra. ¿Quién quería decir algo por aquí? No sé si encarné. Pues ya está. Pues ya está. Bueno, si hemos acabado, pues yo solicito un aplauso. Ismael, ¿qué pasa? Pero Ismael se ha quedado ahí esperando una hora. Ismael, te va a tener que decir. Aprovecho mientras nos vamos yendo para informar que vamos a tener la siguiente sesión del ciclo, sería en marzo, siempre el primer jueves de cada mes, pero antes vamos a tener la presentación de otro libro, porque la siguiente sesión también va a ser una presentación de libro. Tendremos dos seguidas, una el viernes 24 de ahora de febrero, y será en el Instituto Padre Suárez, ¿lo he dicho? Sí. En el Padre Suárez, a las 7 de la tarde. Viernes 24 de marzo, de febrero, a las 7 de la tarde en el Padre Suárez se presentará No en mi instituto, que vendrá el autor del libro, que es un joven cordobés que luchó contra la simbología confesional en su centro educativo y bueno, nos contará su caso. Luego tendremos la presentación, ya en el marco de este ciclo, de Los obispos de la mezquita, de Miguel Santiago, el primer jueves de marzo, como siempre. Gracias.